Señoras y señores, damas y caballeros, www.estopensamos.com presenta su espacio de elecciones 2025 y estamos con el profesor Juan Cervantes, que preside el Frente Popular. Profesor Cervantes, háganos un recuerdo de quiénes son los candidatos, quiénes aspiran a llegar a la Asamblea y de este caso por la Unidad Popular Listas 2. Y bueno, ¿cómo está desarrollándose la campaña? Muy buenos días. Buenos días, licenciado José Luis Medina Correa, periodista de dilatada trayectoria. En efecto, las organizaciones del Frente Popular y también algunas del Frente Unitario de Trabajadores como la UNE y la Unión General de Trabajadores, hemos venido trabajando un proceso unitario para enfrentar la lucha contra las políticas neoliberales fondo monetaristas caracterizadas en el incremento del precio de los combustibles, de las privatizaciones y las reformas antiobreras, así como también la corrupción en la contratación pública. Este gobierno no está al margen de los escandalosos actos de corrupción. El gobierno de Noboa sigue la misma práctica de Correa, de Moreno, de Lazo, y de los social cristianos, de Sixto, de Lucio Gutiérrez, Bucarán en el pasado, expresado en las contrataciones barcazas para pretender sin éxito resolver el tema de los apagones y también de los generadores eléctricos. Y en esa medida hemos resuelto trabajar por unir al pueblo, sus organizaciones populares de lucha para hacer gobierno en Ecuador. Y en esa medida hemos definido un binomio que recoge a todos los sectores populares del país, desde el movimiento indígena y campesino, desde los profesores, desde los trabajadores del sector privado, la juventud estudiosa, las mujeres, los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos, los profesionales democráticos, los jubilados, los pobladores suburbanos y también, en este caso, los servidores públicos. Por eso es que el binomio se ha definido con el profesor Jorge Escala Zambrano y la doctora Pacha Terán, una dirigente indígena que maestra universitaria, y encabeza la lista de asambleístas nacionales el presidente nacional de la UNE, el compañero Andrés Quispe. Y también en el Parlamento andino estamos pues los profesores Juan Cervantes, también está la compañera Natasha Rojas. En ese ámbito, entonces, queremos plantearle que el pueblo tiene una consecuente alternativa. El profesor Jorge Escala en el debate se destacó desenmascarando a Daniel Noboa como un gobierno farsante, mentiroso, a un gobierno autoritario, a un gobierno servil del Fondo Monetario Internacional, y en esa medida también ha planteado la decisión que es el único candidato a la presidencia que se ha propuesto generar recursos cobrando los 4.000 millones de dólares en firme que no pagan los grandes grupos económicos, incluido el Grupo Noboa, pero también ha planteado resolver los problemas de la deuda externa, va a declarar la moratoria del pago de la deuda externa para que 9.500 millones de dólares al año se recauden 38.000 millones en los 4 años del gobierno de Escala para precisamente desde allí implementar todas las situaciones que tienen que ver con la solución a los problemas para atender aspectos fundamentales que son seguridad, trabajo, salud, educación y seguridad social. En ese ámbito ha planteado cumplir con lo que establece la nueva ley de seguridad social, que es programar los próximos 10 años el pago de la deuda abultada que tiene el gobierno con el IES de más de 24.500 millones de dólares. Y que Noboa con descaro ha dicho que ha pagado a los educadores populares permanentes, lo cual no es verdad, porque paga con bonos, es decir, con más deuda, no paga en efectivo. Pero a cuenta seguida
impugna las glosas que han hecho los maestros, que ha hecho el IE hacia el Ministerio de Educación con el propósito de que la Comisión de Prestaciones y Controversia, que tiene decenas de miles de casos, no resuelve y por lo tanto, aunque entregue bonos para pagar la deuda, esa deuda no se puede ejecutar porque el mismo gobierno, a través de la ministra de Educación, ha impugnado dichas glosas para que no se pague y dilatar el pago a los educadores populares permanentes. Pero para eso se hizo un auto-homenaje, un autorrespaldo. Convocaron a centenas de educadores populares permanentes en Quito para el proselitismo político de un gobierno mentiroso, de un gobierno autoritario, de un gobierno incapaz de resolver, siquiera de controlar las cárceles del Ecuador, peor resolver el tema de la inseguridad. Un gobierno autoritario, un gobierno responsable del asesinato de los niños pobres, como el conocido caso de los niños de las Malvinas. En esa medida, entonces, la consigna es ni Noboa ni Correa, es la hora del pueblo. Jorge Escala, presidente, y todos los candidatos de la lista 2, asambleístas provinciales, nacionales y parlamento andino, a fin de tener un bloque mayoritario capaz de aprobar las leyes, de defender la soberanía nacional, la naturaleza y promover la integración de los pueblos del área andina para la defensa de derechos humanos fundamentales como educación, salud, trabajo, seguridad, etcétera, etcétera. En este marco usted deja sentado en sus palabras que no es cierto que hay una polarización, primero y segundo, entre Noboa y la candidata Luisa González, y nadie más tiene acceso a llegar a el primer y segundo lugar porque ya están copados. ¿Qué evaluación hace usted de estas encuestas? Están prácticamente marginando al resto y dejando que solo dos sean los que diriman, en este caso, la presidencia. La gran oligarquía, los grandes medios de comunicación y las encuestas chimbas pretenden inculcar en el electorado que hay una disyuntiva entre la vieja derecha tradicional, responsable y beneficiaria de la crisis, y la nueva derecha del siglo XXI, el correísmo. Pero eso es una farsa. La disyuntiva que existe es entre el pueblo y la oligarquía. Y dentro de la oligarquía está la derecha del siglo XXI, conocida como correísmo, y la derecha tradicional que la lidera Daniel Noboa, el Partido Social Cristiano, los Construye, los Cucalón, los Lucio, etcétera, etcétera. De tal manera que Jorge Escala, por tanto, representa la opción de cambio y transformación política, económica y social del Ecuador. Representa lo nuevo versus lo viejo. ¿Qué nuevo le puede ofrecer Luisa González o el correísmo o Daniel Noboa al pueblo si ya gobernaron y lejos de resolver los problemas, más bien se han agudizado? Hay mayor desempleo, hay mayor inseguridad, hay mayor falta de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. El agro está abandonado. Se han remachado las cadenas de dominación del país frente al imperialismo norteamericano. Correa regaló las 188 millas de mar territorial y Noboa regaló las Islas Galápagos para que lleguen portaaviones y buques de guerra para precisamente poner en riesgo la seguridad del país y de América Latina. Por lo tanto, con el correísmo, Noboa y los socialcristianos, Construye, Lucio, son lo mismo. Por eso llamamos al pueblo a no votar más por los mismos, a votar por el cambio, y ese cambio lo lidera el binomio de Jorge Escala, Pacha Terán y las listas 2 de Unidad Popular. Profesor Cervantes, para terminar, ¿confía usted en el proceso electoral que está organizando el Consejo Nacional Electoral, que lo encabeza la señora Diana Tamarín? Según las disposiciones, era necesario que suban los suplentes, pero ellos se han quedado ahí por mandato de la Procuraduría General del Estado. Y en fin, habrá que ver si es que realmente el pueblo puede confiar o no en este Consejo Nacional Electoral, profesor Cervantes.
Estamos frente a un CNE parcializado, con árbitro y cancha inclinados, donde el dinero de Noboa pretende lograrlo todo. Así compraron a los miembros del contencioso electoral que han permitido las arbitrariedades, las violaciones a la ley y la constitución de Noboa, que es el único presidente en el planeta que se cree con suprapoderes para designar vicepresidenta y no la vicepresidenta que eligió el pueblo y reemplazarla. Es el único candidato a la presidencia que cree que no debe pedir licencia para cumplir dos funciones, la de presidente y de candidato a la vez, y despilfarrar los dineros del Estado, inaugurando obras, lo cual constituye un peculado y que debe ser descalificado por el CNE y debe ser enjuiciado por la Fiscalía e ir a la cárcel por usurpación del cargo, pero también por peculado, por uso inadecuado de los recursos del Estado, de los que está prohibido hacerlo en su condición de candidato a la presidencia, lo cual lo ponen en ventaja frente al resto con la utilización grosera de todos los recursos y el aparato del Estado para hacer campaña. Eso es lo que hemos visto, que han obligado a los docentes contratados, servidores públicos contratados a ir a hacer campaña por un gobierno mentiroso, por un candidato incapaz, por un candidato autoritario, por un candidato indolente. Y por eso es que Escala ha planteado nombramientos definitivos para los docentes contratados y todos los servidores públicos. El único candidato a la presidencia que ha planteado eso, y también crear 500,000 puestos de trabajo y en definitiva también construir hospitales, escuelas, viviendas, garantizar la seguridad ciudadana, depurar los narcos generales de la policía, las Fuerzas Armadas, también del sistema de justicia y además poder recuperar el patrimonio nacional y el campo Sacha que Noboa se lo ha regalado a sus compadres para afectar la riqueza de todos los ecuatorianos y entregarle, como han hecho con las carreteras, sin invertir un centavo, a los mismos empresarios y banqueros corruptos que se han enriquecido a costa de los bienes del Estado. Bien, profesor, le agradecemos mucho su gentileza en atendernos. Muchas gracias al profesor Juan Cervantes, presidente del Frente Popular y candidato al Parlamento andino en las elecciones próximas del 9 de febrero de este año. Gracias, profesor Cervantes, y adelante en esta campaña. Buenos días. Muchas gracias.